Continuamos en el Living y nuestra rueda de diálogo el día de hoy va a ser sobre el suicidio. Para eso es que recibimos a la psicóloga Catalina Barría, ella es del Grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR, también al psicólogo Gastón Cabana de la organización Te Veo Mañana y Alejandra Pisani del Grupo de Familiares Supervivientes. Gracias por acompañarnos a los tres, un gusto enorme que estén acá. Gracias a ustedes. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de suicidio? ¿Por qué sigue siendo tan tabú? ¿Por qué nos incomoda? Es una gran pregunta y que creo que es la pregunta que hay que empezar a hacerse justamente para derribar el mito de que esto no se habla. Yo creo que en la cultura uruguaya y principalmente lo que nosotros hemos venido quizás observando con el grupo y sobre todo quizás con las campañas más pensadas como de cara a la sociedad, es justamente que este es un tema tabú, es un tema que está silenciado y que yo siempre tratando de pensar como a nivel más macro, pienso qué es lo que nos pasa a todos con el tema de la muerte. Y en ese contexto de la muerte, el suicidio queda en un lugar muchísimo más relegado. Es un agravante también para toda la sociedad, ¿no? Es como lo queremos tapar. Lo queremos tapar y no queremos darnos cuenta de una realidad que quita muchísimas vidas en el país y que lamentablemente posiciona a Uruguay en un ranking horrible a nivel mundial, dentro de los 20 primeros países con las tasas de suicidio más altas del mundo. Entonces, es una realidad que nos choca, pero de las que no nos gusta hablar y nos cuesta muchísimo. Así que creo que para empezar va un poco por ahí. Y que además, tiene que ver con un tema que nos involucra a todos porque forma parte de la sociedad. No podemos pensar este tema si no es en colectivo, al menos esa creo que es mi mirada. Y pienso también en los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también con los que quedan después, con los que tienen que afrontar también esa incomodidad de la sociedad? Bueno, en mi caso, que el suicidio de mi hermana ya fue hace 30 años, hubo mucho silencio por parte, no de la familia, que sí el tema se hablaba y tenemos a mi hermana siempre presente, pero recién ahora, que pasaron 30 años, con esta campaña que hicimos de la última foto, pudimos hacernos escuchar, que nos vean, que los que quedamos atrás también tenemos que, nos tienen que ayudar, que hay que hablarlo más, que se nos tienen que acercar. Y este tiempo fue como un largo silencio, pero por suerte ahora se está poniendo más en los programas, en las escuelas, en los liceos, se están llevando a cabo talleres y por ahí creo que por ahí es el camino y hacerlos más visibles nosotros los familiares, ¿verdad? Porque hablar decongestiona, ¿no? Sí, y sobre todo porque un poco lo que nosotros planteamos también es que siempre todos podemos tener una opinión o todos podemos aportar desde cierto lugar. La prevención es un poco eso. Siempre se ha dejado mucho del lado de los profesionales el hablar del suicidio o el hablar de la muerte en sí o de todo lo que pueda acarrear también el trabajo con los familiares que quedan. Y la verdad que siempre podemos hablar todos. En este espacio, en escuela, siempre se puede hablar sobre suicidio y que no sea tabú implica un poco eso, que en el futuro todos podamos abrir como esa puerta y no tener miedo a discutir sobre que la gente se suicida y es una realidad en nuestro país. Totalmente. Cuando, obviamente hablamos de los indicadores, la verdad que las cifras en nuestro país son alarmantes. Afecta a adultos mayores, afecta a jóvenes, afecta más a hombres que a mujeres. Y pensaba si eso tiene que ver justamente con eso de las emociones más trancadas, ¿no? De la sociedad machista en la que nos hemos criado. Sí, yo creo que los mandatos de género, que aún así cuando se ha avanzado muchísimo en derribarlos y en cuestionarlos, están muy presentes todavía. Entonces los rangos etarios por ahí que se afectan son los varones. Hay que pensar también cómo esas expectativas también sociales, porque acá algo que a mí me ha servido mucho pensar es que incluso
pensar desde lo social, el cómo se configuran, por ejemplo, estos factores de riesgo, la sociedad pone ciertas expectativas sobre los varones, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con proveedor de familia, que tiene que ver con la fortaleza, la no expresión de emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando un varón, donde hay una sociedad que te empuja permanentemente con los discursos sociales a todos esos mandatos, no los cumple? Entre otras cosas, porque no tiene solamente que ver con que, bueno, no cumples el mandato y piensas en el suicidio como algo factible, ¿no? Pero sí pensarlo en esta clave, bueno, de que la responsabilidad, como decía Gastón, de la prevención es de todos. También los mandatos que nos atraviesan, los mitos que circulan también sobre la conducta suicida, también es algo que nos corresponde a todos como sociedad. Entonces, a veces pensarlo un poco desde ahí también, yo pienso que nos invita a todos a posicionarnos como personas y como agentes importantes para la prevención de la conducta suicida. Y uno se pregunta, no me di cuenta, porque me imagino que el que queda también dice, no pude haber hecho algo, qué indicador me dio, cómo no me di tiempo para atender esta situación que capaz que pensaba que era más irrelevante de lo que realmente era. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, en mi caso no vimos señales. Paula era una persona muy alegre, que estaba estudiando, que le iba bien en los estudios, muy querida por sus amigos. Yo siempre digo que en todo lugar donde entraba todo se iluminaba. Nosotros no vimos señales y aún ahora con toda esta campaña y todas las experiencias que pude escuchar de otros familiares, yo sigo sin ver esas señales. Obviamente que sí, que algo había, ¿verdad? Hay personas que sí dan señales y uno puede salir a atender y a buscar ayuda, otras no nos dimos cuenta, pero sí, cuando pasa el suicidio, cargamos con una mochila enorme de la culpa. Lo que tú decías, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaban tus padres? ¿Dónde estabas vos? ¿Por qué no hiciste nada? Y eso cuesta mucho, sacarse esa mochila y bueno, poder a lo largo de todos estos años decir, bueno, no lo vi, no pude hacer nada, pero sí ahora es el momento en que podemos hacer algo por otros. El hablar, el ser escuchados, eso es muy importante. Y como decían ellos, a veces no es no solo los profesionales, sino cuando nos juntamos, las mujeres somos más de comunicarnos, nos juntamos con nuestras amigas y comentamos lo que nos pasa. Entonces esa es una manera también de poder salir adelante. A los hombres les cuesta muchísimo por lo que hablábamos, ¿no? Lo del mandato social. Pero yo soy docente y siempre decía a mis alumnos, hay que hablar cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes. El hablarlo ya no nos saca un peso y el poder compartir con otro y tener otra mirada. Todos podemos ser, como lo venimos aprendiendo en este tiempo, agentes de salud mental y poder ayudar en la prevención. Hay tantos casos como personas, ¿no? Me imagino que atraviesan una situación así, como familiares. Hay varios mitos vinculados con el suicidio, como que si lo avisó no va a pasar. Si lo está avisando es porque seguro que no. Sí. Y en realidad mucha gente sí lo avisa y después concreta. Sí, y creo que eso también invisibiliza muchas veces toda esa gente que lo está avisando, lo está diciendo de alguna forma, que no es el clásico estar como deprimido o tener ciertas factores como de riesgo, como bueno, obviamente afectar las conductas basales son como lo que se menciona usualmente en la clínica, pero en realidad es la persona, la clásica foto de la persona mirando por la ventana un día de lluvia, todo gris. Bueno, no siempre se presenta así la ideación suicida. Y muchas veces desde la cultura también incorporamos ciertas frases que no nos damos cuenta y están ahí desde jóvenes diciendo, te querés matar si te pasa eso, o me quiero morir porque
no saqué tal nota. Absolutamente naturalizadas, ¿no? Totalmente. Que repetimos todos. Sí. Y ahí también lo que pasa es mucho, al naturalizarlo también invisibilizás que eso realmente es una problemática que se tiene que trabajar. Los chistes a veces descontracturan y nos sirven como mecanismo contra la realidad, de defensa en realidad, pero ahí también hacen que después no se tome en serio cuando alguien te dice realmente me quiero matar, y se toma como algo más banal. Y ahí también hay un peligro. Bien, salimos a la calle y le preguntamos a la gente si, bueno, creen que es un tabú el tema del suicidio, cómo es tratado en los medios de comunicación, y esto nos explicaron. Bueno, ya estaremos compartiendo lo que ha dicho la gente en la calle, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Hablábamos también de la diferencia de género, hablábamos también de la diferencia demográfica que puede llegar a tener, hablábamos de los jóvenes, también de los adultos mayores. La soledad muchas veces es también una situación que, bueno, que lleva a que las personas se quiten la vida. Sí, yo a veces cuando pienso en adultos mayores también pienso cuál es la responsabilidad social que tenemos todos cuando hay alguien que llega al fin de su trayectoria de vida, sobre todo en una sociedad tan envejecida como la uruguaya, porque vuelvo a pensar también que muchas veces la sociedad también dice que los adultos mayores ya no tienen que trabajar, que al no ser productivos hay una expulsión como desde los espacios que ocupan, desde quizás el trabajo, todo lo vinculado también a la institucionalización, o sea, evidentemente un adulto mayor que quizás está en una residencial y que perdió sus vínculos permanentes como el barrio, como la posibilidad de estar con sus hijos, nietos, etcétera. Sumado a temas económicos, teniendo en cuenta los magras que son las jubilaciones en nuestro país. Sumando a temas económicos, entonces también ahí yo siempre me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es también la construcción social o cuáles son esas ideas que circulan en torno a los adultos mayores? Muchas veces, a veces esto de que, bueno, ya no sirven para nada, de que no son útiles, entonces, cómo eso también va calando un poco en esta sensación de abandono y que evidentemente puede influir en cualquier malestar o sufrimiento, creo. Sí, y cómo se presenta también. Nosotros cuando vamos a hacer talleres a centros de ancianos o quizás lugares donde hay estos adultos mayores, lo que siempre te proponen o siempre pasa es, no, yo generé vínculos acá adentro que van desapareciendo porque se van muriendo por la edad, y entonces ahí también es un duelo tras otro de quizás conocer a alguien o vincularse con alguien o perder amigos, familiares. También el llegar a esa etapa de la vida implica estar forzado a ver ciertos duelos o tener ciertas pérdidas que no siempre estamos preparados para afrontar. A mí hay algo que no nombramos y creo que también se invisibiliza mucho, es el suicidio en niños, porque mencionabas jóvenes, adultos mayores, adolescentes o niños. Hay un mito muy arraigado de que los niños no se suicidan, y eso es completamente mentira, si bien las cifras son menores, obviamente, pero a nosotros como sociedad no nos gusta creer que la infancia o que los niños pequeños puedan estar dispuestos a suicidarse. No se presenta tampoco el intento de suicidio quizás como adultos, pero es algo que pasa, y también en esto de poder hablar de todo, también tenemos que hablar de esto. Es aunque muy doloroso incomode. lo que pasa, Exacto. claro. Sí, incomoda y mueve bases que uno tiene como idealizada la infancia también como adulto, y sucede. Entonces está bueno también comentarlo. No, nosotros siempre pensamos que también en términos de infancias y quizás más adolescencias, también pensar que hay también desafíos, pruebas
que pactamos los adultos, que tienen que atravesar los jóvenes, decimos que tienen que quizás a cierta edad dejar el colegio, ir a la universidad, estudiar, que tienen que tener un proyecto de vida. Y a nosotros también nos pasa que muchas veces, nosotros ahora con el grupo estamos trabajando en un proyecto justamente para conocer los determinantes sociales del suicidio juvenil en el litoral. Y evidentemente, cuando tú vas a hablar con los chiquilines, termina pasando que la perspectiva que tenemos los adultos de los chicos es completamente distinta y a veces no hay punto en común y la sensación de que hay un ideal que hay que cumplir, que está acá, que colocamos los adultos y esta sociedad, no machea un poco con la expectativa que ellos tienen, sobre todo por también el boom de información con la que se mueven hoy en día. Entonces esos son temas que también a mí me hacen preguntarme, bueno, ¿cuáles son nuestros roles? Yo ahora soy adulta, digo, de cara a prevenir un problema que afecta más a algunos rangos etarios, pero que también duele. Que es transversal, en claro, definitiva. Termina siendo transversal y que a veces pensarlo desde todas sus dimensiones, género, edad, geografía, etcétera, también es súper importante, sobre todo para pensar en políticas de prevención, políticas públicas, claro. Tenemos ahora sí las opiniones de las personas que se sumaron a esta encuesta. Muy poco, muy poco. Allá en Durazno nomás tenemos una tasa enorme de suicidio, pero es un déjà vu que le dice. Casi nadie habla del tema. Muy poca cosa se habla. Y hay gente enferma, ¿no? Pero está, uno debe, que hay en la sociedad, ¿no? Y si se quiere, por ejemplo, acudir a algún lugar, ¿se saben las vías de información o todavía no? Y no hay información, vos tenés que revolverte como podés. Uno como padre a veces busca opciones, pero no hay que diga, vos no ves en ningún lado, vas al hospital, yo ahora nomás tengo el banco seguro, no hay una referencia que te diga si tenés algún problema, algún número para comunicarte, no. Se habla poco de eso, la verdad. Es un debe que tenemos en la sociedad todos lo toman como de seguro. Ya en Durazno es impresionante la gente que se suicida y no busca ayuda porque no la encuentra, no. A veces buscamos en los familiares mismos y tampoco, viste, que como que tiene miedo la gente que está con ese problema de hablarlo, y no hay lugares donde uno pueda recurrir, porque a veces los familiares podemos ser los peores consejeros, ¿no? Queremos ayudar y a veces te arruinamos con todo. No, la verdad que yo veo que hay poca información de eso. Parece que es algo que actualmente se le da una importancia que está bueno. Yo cuando era chico veía casos que no se tomaban en cuenta o eran tomados por mala conducta, capaz por decirlo así, o llamar la atención. El típico quiere llamar la atención, pero está bueno que hoy en día se empiece a tomar más en serio la salud mental. En el trabajo, de hecho, ya es una problemática que se toma más en cuenta, la salud mental de las personas. Parece que es un avance. ¿Se habla en el trabajo? ¿Es un tema presente? Sí, hace poco tuvimos un curso de lo que es tanto acoso y las consecuencias psicológicas que puede tener, que bueno, viene incluido también, como quien dice, la última consecuencia ya sería el suicidio y cómo prevenirlo. Pero lo viví porque perdí una hija y lo viví, sí. ¿Y cree que estamos en una sociedad que hable sobre los temas o siguen siendo tabú? Para nada. Pero justamente estamos en un problema grande con la juventud y con las personas mayores también, porque es una cosa generalizada. No es en el Uruguay, es en la Argentina, es en Brasil, es en todos lados. O sea, tendrían que acá tratar mucho más el tema, hablarlo, explicarlo, que haya lugares para las personas ir, hablar de sus temas, sus problemas y que la puedan ayudar. Mucha gente que está en ese problema de depresión y que termina suicidándose, pero no tiene salida porque no tiene lugares donde ir a charlarlo, a conversarlo, a que una persona le ayude psicológicamente. Yo te digo que sí porque lo viví, pero traté de salir de esa rueda mía en mi cabeza que no quería vivir más. Traté de salir con los libros,
con informándome. Tengo hijos, tengo nietos, me agarraba de... Digo, no puedo estar así, tengo que salir, tengo que levantarme. Pero no todo el mundo puede con la cabeza, cada uno tiene su cabeza y la maneja como quiere. Pero es muy difícil, es muy difícil. Y además van llegando sus mensajes a través del 092418703. Por ejemplo, dicen: buenas tardes, muy bueno el programa, gracias por tratar un tema tan sensible. El año pasado no quise vivir más debido a un accidente que tuve, salí adelante con rehabilitación. Este año quiero ver ese tema en mí, en la española, el tratamiento psicológico, además de esperar meses para que te atiendan. Cada sesión con psicólogo cuesta 1.300 pesos. Una vez por semana, imposible con ese precio siendo docente jubilada asistir. Ningún gobierno lo toma seriamente al tema. Soy María de Solimar, tengo 65 años y a la pregunta de si se tiene acceso a la información y prevención en salud mental, no lo veo tomado por las autoridades de forma seria. Y hay un montón de mensajes más un poco en esa línea y creo que también es un buen disparador para hablar de lo que pasa con esta problemática a nivel sanitaria, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, escuchando lo que decían ahí en la televisión, que también hay una idea instalada de que el suicidio es algo que está generalizado en toda Latinoamérica y en todo el mundo y que el suicidio crece y crece y que en esa línea Uruguay va acompañando el crecimiento. Eso no es real. Países como Chile, Brasil, Argentina tienen tasas que están entre el 9 y 11 cada 100.000 habitantes, cuando Uruguay tiene una tasa que está cercana al 22. Entonces, creo, y sobre todo post pandemia, que apareció mucha información vinculada a esto, que también hay una responsabilidad de quienes son los ejecutores de la política pública, de decir, ok, nosotros o sea, esto no va en línea, nosotros no vamos acompañando un crecimiento de algo que sea positivo, porque aún así hay países que han logrado frenar o bajar sus tasas. Entonces creo que ahí es como un tema que es importante, porque así como circulan mitos vinculados a, bueno, el que lo dice no lo hace, etcétera, también está muy instalado colectivamente esto de que, bueno, esto pasa en todas partes, sí, a nivel mundial. Y todas partes, y eso hace que también, bueno, la prevención quizás no se tome a la ligera, pero también como una suerte de desesperanza que creo que para este tema en particular no ayuda. Pero eso tiene que ver también con una faltante de atención, o sea, del acceso a un psicólogo, a un psiquiatra. Sí, totalmente, pero creo que hay muchísimas etapas previas también a acceder a un terapeuta, a un psicólogo para poder tratar esto. Pasa mucho en los intentos de autoeliminación que van a la emergencia, y hemos trabajado también con profesionales que están atendiendo esos intentos, en los cuales de repente te dicen: mirá, yo tengo que atender a toda esta cantidad de gente y esta persona está acá porque quiere morirse, y esta otra gente quiere seguir viviendo. Entonces, ¿cómo la persona que quizás no va a ese centro y busca ayuda, o incluso llegó a una situación que realmente es muy vulnerable, se topa con profesionales que quizás no los priorizan o no la priorizan por sobre otros casos? Y creo que hay una educación que hay que hacer a todo nivel, además de, obviamente, ofrecer recursos para poder subsanar todo lo que está sucediendo hoy a nivel existencial. Sí, cuando pasó lo de tu hermana, bueno, hace 30 años, donde la salud mental tenía un estigma muchísimo más potente que el que tiene hoy, ¿no? Directamente se decía: es una persona que está loca, hay que internarla. O sea, es una cosa que no se puede ni siquiera hablar con naturalidad. Claro, en ese momento creo que nosotros no accedimos a ningún, o sea, se suicidó, se hicieron los trámites y la vida siguió. 3 días de licencia y tuve que volver a la escuela, sostener a mis padres. Tampoco teníamos, creo que económicamente tampoco lo podíamos sostener. Entonces, cada familia, yo siempre digo, salí porque tengo la suerte de ser docente y de ver siempre más allá y de querer seguir adelante. Pero estuvimos solos y tuve la suerte de tener muchos amigos, ese grupo de contención que siempre estaban al firme, pero claro, tampoco sabían qué decirte. El tema no queda ahí, no se habla, falleció.
yo nunca tuve problema en decir cuando me preguntaban si mi hermana se suicidó. Y claro, la gente como que le choca y no te pregunta más nada. No, claro. Pero es lo que veníamos diciendo en esta campaña. Nosotros a mi hermana la tuvimos presente porque fueron 20 años que vivió. 20 años donde tuvo una vida hermosa, donde cultivó muchos amigos, donde estudió y donde nosotros como familia fuimos felices. Esos 20 años no terminan allí. Nosotros tenemos esa costumbre de hace años y justo lo comentamos muchas veces con los familiares. Su cumpleaños nosotros lo celebramos siempre. Falleció, se suicidó en marzo y en septiembre fue su primer cumpleaños, fue muy duro, pero con mi mamá y mi papá nos juntamos porque la vida se celebra siempre y ese recuerdo está. Y ahora cuando también escuchaba al muchacho de Durazno, logramos hacer, después de todo este año de trabajo que hicimos en la campaña, un encuentro nacional de supervivientes. El 26 de abril se llevó un sábado, un encuentro nacional de supervivientes y fue impresionante, vinieron de todos lados y ese encuentro fue como muy abrazador para todos y donde conocimos muchas familias en distintas situaciones, pero que lo positivo que sacamos de ahí que podían ser ellos mismos, decir, yo sentí esto, yo sentí lo otro, yo sentí la culpa. Bueno, y ahí nos pudimos dar entre todos, yo que hace capaz que más tiempo que pasó, que lo tenemos qué trabajado. qué herramientas nos sirvieron para poder apoyar a mis padres, quedé de hija única, cómo apoyás cuando pasa a un amigo, cuando alguien te llama, sabe que estuviste en la campaña, entonces, le podemos dar tu teléfono para ver qué le podés decir y bueno, eso es importante. Y esto, con todos estos familiares se están formando muchos grupos, por lo menos ahora por WhatsApp, y hay reuniones por Zoom, y creo que eso está, claro, el grupo cada vez se está haciendo más grande, pero se va subdividiendo y cada uno va a encontrar un lugar donde poder para evitar sentirse bien. Claro, la centralidad que siendo un país tan pequeño a veces desde el interior es muy difícil. Catarina repasaba algunas cifras, vamos a un informe y continuamos charlando sobre el tema. Uruguay enfrenta un grave problema de salud pública. La tasa de suicidios en el país es más del doble del promedio regional y una de las más altas del mundo. En los últimos 3 años, 2.351 personas se quitaron la vida según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. En nuestro país, cada 3 horas alguien intenta quitarse la vida. Así lo consigna el Ministerio del Interior, uno de los organismos que registra este problema. Esta estadística no incluye aquellos intentos que jamás llegaron a la policía o que quedaron encapsulados en la intimidad de un hogar. De acuerdo con el Índice Global de Felicidad de la Organización de Naciones Unidas del 2025, Uruguay es el tercer país más feliz de América Latina y se encuentra en el puesto 26 del ranking global. Sin embargo, el fenómeno del suicidio se mantiene como una tendencia, especialmente en adultos mayores entre 75 y 79 años y en personas jóvenes de entre 25 y 29 años. La distribución de casos de autoeliminación se extendió en todo el territorio nacional. Antes se concentraba en algunos departamentos como el de Rocha, en donde sigue habiendo mayor incidencia. Los datos muestran que 70% de los suicidios se registraron en hombres, mientras que 30% corresponden a mujeres, evidenciando diferencias importantes en la vulnerabilidad de cada género. El Ministerio de Salud Pública desarrolló diversas líneas de acción para la prevención del suicidio y los intentos de autoeliminación. Desde el año 2022 se implementó el Sistema Nacional de Registro Online de Intentos de Autoeliminación, que recopila variables en tiempo real. Este sistema es obligatorio para todos los proveedores de salud y se encuentra instalado en las 97 puertas de emergencia del país. Además, se amplió la accesibilidad a los tratamientos de salud mental y, con el objetivo de disminuir barreras de acceso a la medicación antidepresiva, se eliminaron las tasas moderadoras de los fármacos de uso más extendido. Pese a todas estas iniciativas, el acceso a tratamiento con especialistas sigue siendo escaso para la demanda generada y hay pocos avances en el tema. ¿Cuál es la clave para prevenir el suicidio en Uruguay? Hoy lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo.
Bueno, y parece que todo sigue siendo un tanto insuficiente porque también los cambios se tienen que generar desde la sociedad, independientemente de las medidas gubernamentales. Y hay una realidad de faltantes de especialistas, ¿no? El acceso a psiquiatras muchas veces es complejo. Y estamos hablando de personas que tienen una enfermedad, porque a veces se juzga mucho a los problemas de salud mental como si tuviese que ver más con un capricho de la persona y no se entiende que la persona está enferma y que no puede. También es cierto que es importante que todos nos involucremos en esto, ¿no? Sí, yo me quedé pensando un poco en lo que traía Ale y bueno, y un poco el impacto que tuvo la campaña La Última Foto para instalar o instalar en la sociedad civil uno de los componentes también principales en lo que es la prevención del suicidio, que es la posvención, que es un tema que los países que quizás avanzan un poco más es porque también han colocado a los supervivientes de suicidio, que es como se define a los familiares y allegados a personas que se quitaron la vida, en el centro de la comprensión del fenómeno. Entonces, en ese sentido, también si uno revisa un poco las estrategias nacionales, sobre todo la última, no hay mucha información o no hay algo que esté dirigido a trabajar la posvención, que vendrían siendo todas las acciones que se dan posterior al suicidio de alguien. Y nosotros también en la campaña, en el trabajo en territorio que hacemos, surge mucho esa inquietud de docentes, de grupos sociales, incluso de familiares, es ¿qué puedo hacer yo ahora que se suicidó un alumno, que se suicidó un ser querido? Entonces, como para ir agregando un poco más a esta ronda de conversación, y que yo igual cada vez que puedo hablo de posvención y también digo, bueno, esto empieza a tomar fuerza, sobre todo con La Última Foto, que fueron 16 familias, que Ale ya contó un poco que hoy día también se están agrupando en grupos de ayuda mutua, de a poco también constituyéndose como actores que también socialmente tenemos que reconocer el dolor de estas personas, que es distinto y que resulta que con el silencio que hay sobre la temática, con el tabú, no solamente es sobre quién se suicida, sino que también sobre sus familiares. Entonces los familiares tienen que vivir un duelo que es muchísimo más complejo, que se vive muchas veces más en solitario. Entonces estas acciones que han tenido un fuerte componente social también nos han venido a decir, ojo, a veces estamos enfrascados en cuál es la comunidad uruguaya donde hay más suicidio. Cuando yo me pongo a pensar por las dimensiones poblacionales, en una ciudad del interior, si se suicida una persona más, 2 más, las tasas suben muchísimo. Entonces, no es tanto el número, que el número nos duele un montón, pero es también decir, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del número? ¿Qué hay detrás también de lo que queda después del suicidio? Que ahí también hay una posibilidad enorme de intervenir y de seguir haciendo como ese músculo de hablar, porque hablar sobre estos temas también descongestiona y es importante. También mito o realidad esto de que esta vez está vinculado con el consumo de sustancias, ¿no? Que a veces pasa mucho con los jóvenes, no me refiero únicamente a drogas ilegales, también al alcohol, por ejemplo. Y uno se pregunta, pero en realidad esta persona comenzó a consumir porque quería callar una situación que le estaba incomodando, le estaba doliendo, o fue el consumo el que derivó que una enfermedad mental tuviera determinado desenlace. Lo que pasa muchas veces con el suicidio también ahí es que al ser multicausal no hay una razón única en la cual esta persona se suicidó por consumo de sustancias, por una depresión. Incluso siempre se trata, uno de los mitos es que no siempre hay una depresión detrás de un intento de autoeliminación. Entonces, mezclar también los temas o mezclar diferentes enfermedades de salud mental con el suicidio y decir, bueno, no estaba deprimido, no vi las señales porque quizás no había una depresión detrás. Capaz que había otro trastorno, quizás había otra situación detrás, y ahí poder también dar luz a que no es solo una persona que está deprimida. Y ahí creo que hay mucho trabajo para hacer, además de la posvención, claramente, en lo que es la educación. Incluso una de las cosas que decía que creo que está muy bueno es que
existe todo esto de estas herramientas que se van generando entre familiares sobrevivientes o incluso entre personas que tuvieron un contacto cercano, que son herramientas que después pueden ayudar muchísimo a la prevención, y nosotros lo que planteamos siempre es los primeros auxilios psicológicos, que ahí es algo que recién se está empezando a trabajar y recién se está como en nuestro país promoviendo, pero existe, incluso en mi formación o en la formación que existe hoy en día, no hay como un foco de eso, de, bueno, ¿qué pasa cuando hay un momento de crisis? Una persona está en una crisis. Si acá te pasara algo a vos, no sé, tuvieras un paro cardiorrespiratorio, alguien sabe hacer RCP. O al menos, claro, o al menos se sabe que es por ahí. Es por ahí, exacto. ¿Qué pasa si te quebrás? Acá, bueno, tenemos profesionales, pero en realidad no deberías necesitar profesionales de la salud para poder sobrevivir a un episodio de crisis emocional. Entonces ahí también es como, bueno, desde dónde nos posicionamos en donde ponemos la salud física por sobre la salud emocional. Sin duda. No, y también como esto tiene que ser hablado de forma abierta en centros educativos, con niños y demás. Sí, que ahí también hay un debe. Nosotros tratamos permanentemente con el grupo, por diversas investigaciones, de poder entrar a centros educativos, ya sea para investigación, extensión, y es complejo. Es complejo. No podés ir directamente a decir, quiero hacer una charla de prevención de suicidio en un centro educativo. Papeleo por aquí, por allá, por allá, y pasó el tiempo. Entonces eso también habla de esto, de cómo nos enfrentamos al tema. Sí, nosotros hemos llegado a estar en una situación en la cual teníamos un taller planteado para una institución educativa y el director, a minutos de empezar el taller, cancelarlo porque no hay que hablar del suicidio porque puede reproducir o puede poner esa idea también Otro en otros. mito que creo que ha sido derribado también nosotros en los medios de comunicación, cuando al menos yo comencé hace como 20 años no podía hablar del tema. Vamos a escuchar las opiniones de la gente. Tenemos también un montón de mensajes y ya cerramos con las reflexiones finales. No habla mucho en realidad. No hay mucha promoción de gente que hable, que explique cómo ver cuando una persona se siente mal. O sea, que está mal, en mal estado. Creo yo que se podrían hablar en los liceos, en la escuela, darle más importancia y a poder ayudar. Creo que se trata de eso también un poco. Sí, que se hable en los liceos para prevenir, ¿no? Es que deje de ser tabú. Obvio, eso estaría bueno. Porque nadie sabe los problemas que tiene uno en su casa, cómo van los gurises a la escuela, al liceo. Estaría bueno eso, que lo hablen y lo traten. Podrían ayudar a mucha gente. Yo sí estoy informada porque yo estoy en dos grupos de adultos mayores. Entonces la doctora nos habla. ¿Sí? Sí. Estoy enterada, sí, de todo. Y se habla sobre cómo prevenir, salud mental. Sí, nos habla, sí. Y colaboremos con algún familiar, si sabemos. Lo mismo que la gente en la calle también. Y han llegado también muchísimos mensajes. Es muy difícil para las familias que tenemos adolescentes con problemas de salud mental, toda la familia afectada, y a veces no sabemos cómo actuar. Sobre eso quiero hacer el cierre. Quien está del otro lado, que de repente está atravesando una situación difícil, o conoce a alguien que está atravesando una situación difícil, o quiere tener herramientas por si un día vive una situación de ese tipo, ¿qué tiene que hacer? Yo pienso que primero, y algo que es importante, es tratar de a veces sacar de ese lugar individual donde entendemos que están estos problemas, incluso que las soluciones dependen solo de las propias familias, y tratar de ampliar un poco lo que a veces pensamos como redes de apoyo, etcétera, que sé que también es muy complejo. Lo otro que a veces pienso es como esta ciudadanía responsable respecto a los derechos y deberes que tenemos todos quienes podemos acceder a los servicios de salud mental en el país o los servicios médicos. Y en ese sentido, la última foto hizo no solo una campaña como mediática con la instalación de los cubos, sino que hasta el día de hoy todavía hay una página web donde hay muchísima información, entre eso los derechos, deberes y derechos de los usuarios,
que están en una parte específica de las pestañas ahí y donde también hay mucha información en lenguaje muy llano para quien quiera saber más de estos temas, incluso cómo iniciar una conversación difícil con alguien, con adolescentes, con adultos mayores, cómo hablar de suicidio de una forma correcta. Y nada, esa es como una invitación que puedo hacer aquí a la chiquita, porque también creo que también la responsabilidad es amplia, y creo que ahí también la política pública, yo creo que los ciudadanos están esperando también como qué va a pasar. Totalmente. Sí, y creo que también es importante movernos de eso, de ser, no somos superhéroes que vamos a ayudar o a veces no tenemos todas las respuestas, y también esto que planteaban de, bueno, cómo yo puedo ayudar a otra persona, también hacernos la pregunta honesta si yo me estoy ayudando a mí mismo en cuanto a mi salud mental, porque un poco siempre lo que se menciona en los aviones, antes de querer ayudar al otro, primero tenés que estar bien vos, y creo que tampoco se hace mucho foco en eso cuando se habla de prevención, que es, bueno, quizás no tenemos a nadie alrededor que haya tenido ideas suicidas, pero nosotros, ¿cómo estamos? Quizás no estamos tan bien como pensamos. Entonces, abrir la puerta de que cualquier proceso terapéutico pueda ayudarnos a nosotros como individuos a detectar, a generar herramientas, y estas herramientas no se van a generar en una charla o en un espacio de una hora. Se van a generar a lo largo del tiempo y hay que trabajarlas, y son costosas y difíciles de incorporar, pero tenemos que estar abiertos a poder hacerlo. Yo me quedo con la frase de la campaña, hablemos, y hablemos más, escuchemos más, y a todo el que esté pasando por un mal momento o por tener alguna de estas ideas suicidas, busca ayuda. Tal vez a veces no es el ir a la mutualista porque nos lleva otros tiempos y la ayuda la necesito ya, pero vas a encontrar a alguien a quien compartirle, a quien decirle, y bueno, no estamos solos, no estamos solas, y el hablar es lo que nos va a ayudar a poder trabajar en la prevención. Quiero reiterar los teléfonos 0800-0767 o asterisco 0767 desde cualquier celular. Está disponible las 24 horas, todos los días del año. También hay una línea de apoyo emocional que es el 0800-1920. Son líneas gratuitas. Al 911 también se puede llamar y se deriva a quien corresponda. Así que, bueno, para tenerlo bien presente, esta línea que me parece que también es fundamental cuando uno está en una situación bien compleja, tomar un teléfono y recibir del otro lado un apoyo, una contención puede marcar una diferencia. Gracias a los tres por acompañarnos, un gusto recibirlos. Gracias. Gracias a todos los televidentes también que han mandado su mensaje y su aporte. Hacemos una tanda, ya venimos.